Conduce Pablo Silva Olazábal. Produce Gustavo Germán. Auspicia Biblioteca Nacional y Centro Cultural de España. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. Bueno, ayer Peñarol tuvo un pequeño desliz, pero vamos a seguir adelante. Tenemos ahí a Gonzalo Gervás en controles de emisión, que él dice que sigue adelante, no le importa. El flaco Germán creo que tampoco le importa, a mí sí me importa, pero bueno, seguiremos. Esto es una peregrinación. Estamos aquí en Radio Uruguay en una semana dedicada, bueno, una semana surtida, lo vengo diciendo todos los días. Ayer estuvimos hablando de una publicación de la Biblioteca Nacional, la última publicación, que es un cuaderno, una revista que se llama Los que los archivos cuentan. El lunes estuvimos conversando con la cantante Mariana Lucía, que ha puesto y va a poner la música en La Máquina de Pensar durante toda esta semana con su disco Fluo. Y hoy... Biblioteca Nacional y Centro Cultural de España. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. Bueno, ayer Peñarol tuvo un pequeño desliz, pero vamos a seguir adelante. Tenemos ahí a Gonzalo Gervás en controles de emisión, que él dice que sigue adelante, no le importa. El flaco Germán creo que tampoco le importa, a mí sí me importa, pero bueno, seguiremos. Esto es una peregrinación. Estamos aquí en Radio Uruguay en una semana dedicada, bueno, una semana surtida, lo vengo diciendo todos los días. Ayer estuvimos hablando de una publicación de la Biblioteca Nacional, la última publicación, que es un cuaderno, una revista que se llama Los que los archivos cuentan. El lunes estuvimos conversando con la cantante Mariana Lucía, que ha puesto y va a poner la música en La Máquina de Pensar durante toda esta semana con su disco Fluo. Y hoy de alguna forma toca poesía. Le doy la bienvenida al profesor, puedo decir, Juan Francisco Costa. ¿Cómo andás, Juan? Muy bien, muchas gracias y encantado de estar contigo y poder conversar de mi libro, bueno, y de todo lo que quieras conversar. Juan Francisco Costa es docente de literatura, es poeta, es ensayista. Bueno, ha ganado varios premios, sobre todo en torno al ensayo, sobre César Vallejo, sobre Rodó, sobre Juana de Ibarburu, el último. Ha obtenido menciones en el MEC en poesía por Un lugar de la presencia, que está aún inédito. El lugar de la presencia. Y bueno, y el libro que editaste, creo que el año pasado, sí, se llama, tiene un doble título, Bífida es la luz y cenizas. Sí, exactamente. En rigor son dos libros de poesía, ¿no? Incluidos en un solo volumen, pero son libros relativamente, o sin relativamente, son libros independientes, porque hasta estéticamente son diferentes, de manera que el primer libro es Bífida es la luz y el segundo libro es Cenizas. Por eso el primero tiene un prólogo de Pallares, que un poco habla de Bífida es la luz, y el último es un posfacio de Jorge Arbeláez. También te voy a hacer una rectificación. En realidad el prólogo de Pallares es a los dos libros. Ajá. El prólogo es un prólogo a los dos libros. Y el posfacio de Jorge Arbeláez también es un posfacio a los dos libros. Pero como mérito de a que los dos libros salen en un solo volumen. Claro, pero por ejemplo, Jorge Arbeláez dice, Ceniza me parece un libro excelente, parejo en calidad con Bífida es la luz, más descarnado y aún podría decirse más confesional, y ahí empieza a comparar Bífida es la luz con Cenizas. De alguna forma, bueno, a mí me quedó la idea de que estaba hablando bastante más de Cenizas, no sé por qué. Bífida es la luz, creo que los dos, y obviamente hablan de esa cierta, digamos, referencia que hay a la serpiente, ¿no? A la lengua bífida de la serpiente, bueno, con todo lo que implica, y en este caso la luz, con todo lo que implica, digamos, de simbología, ¿no? De cosas que pueden ser aparentemente contrarias, y en este caso no, bífida es la luz. Sí, efectivamente, a mí yo no podría explicar fehacientemente por qué di con ese título, por lo menos no podría explicarlo en forma absolutamente racional. Claro.
tal vez fue más intuitivo que otra cosa, pero después, a posteriori, razonándolo, sin duda que apelo en ese título a todo el simbolismo de la luz, que lo tiene no solo a lo largo de toda la poesía de Occidente, sino más originariamente ya en la literatura bíblica, ¿no? Y tal como tú decís, en este caso, la calificación de bífida hace una referencia al menos subliminal, simbólica, a la condición dual, en mi percepción de la luz, porque hasta para el folclore nacional hay luces malas, claro, ¿verdad? existe la luz mala también. Sí, pero digamos que en el sentido ese originario y mítico, la luz es también tiene padece una hendidura o digamos que se verifica en ella esa doble condición, ¿no? Hay luces engañosas, bueno, Becker lo decía también, me acuerdo la rima 14, ¿no? Hay fuegos fatuos que llevan al caminante a perecer, hay luces que son engañosas y creo al mismo tiempo en la condición ideal y salvífica de la luz, al menos desde mi convicción de cristiano, de manera que a eso apelo fundamentalmente. Sí. En el libro, sobre todo en el primero, Bífida es la luz, pareciera como, en una lectura, que esa herencia, ese legado, esa simbología que tiene la luz como algo positivo frente a la oscuridad, aquí hay como un desdoblamiento, hay luces dentro de la luz que engañan o que son hasta oscuras, pueden ser, hay sobrevivientes de la luz. Sí, claro, exactamente, por eso te decía, a lo largo del libro, a lo largo de los poemas, se va verificando eso, sí, efectivamente, esa ambivalencia de la luz y de la experiencia de la luz, sin duda, claro. Hay una endeblez de la luz. Hay luces que son endebles. Bueno, si querés, podría decirse de repente que esa sería una de las, de los atributos por lo menos de ciertas formas de la luz. Claro. Yo por eso digo, no creo tampoco que menos yo como creador, pueda racionalizar no, está claro, in extremis porque no deja de ser un símbolo, ¿verdad? De manera que y aparte la poesía tiene un núcleo de misterio que no se puede aclarar, ahí no importa la luz que llegue, que eso sigue, continúa el misterio, ¿no? Bueno, pero como hay que hablar de poesía, hay que hablar de este libro, uno trata de aproximarlo, de bordearlo o de alguna forma. Creo que para aquellos que no lo leyeron, entre un libro de poesía y otro libro de poesía hay un abismo, hay muchas diferencias. Entonces, sin duda, claro. Como, no sé si es como contar una película, porque capaz es mucho más fácil contar una película que hablar de la poesía, ¿no? Sí, no sería el ejemplo más indicado, no es lo mismo que contar una película, porque tampoco la poesía se puede contar, ¿no? No. Yo lo que noté también en algún momento, no me puse a contarlo, obviamente, pero hay la palabra naufragio, me parece que aparece varias veces. Bueno, sobrevivientes, naufragios. Puede ser, confieso que no he hecho el relevamiento, pero es posible, sí, claro que haya recurrencias en algunas palabras, lo mismo que en algunas imágenes, que no dejan de ser parámetros o coordenadas del libro, ¿no? Naufragio, la palabra naufragio sí, sin duda, te reitero, no la he contado, pero es probable que sí, porque la vida en definitiva está plagada de naufragios, ¿no? Claro, algunos temporarios y otros más definitivos, pero bueno. En el caso del primer libro, Bífida es la luz, hay como un leitmotiv que es precisamente la luz, hablar de la luz casi en todos los poemas, en versos muy decantados, y
y insisto en tratar de hablar de las diferentes luces que anidan en la luz, ¿no? Hay un verso que dice, se puede hasta morir de luz, hay una luz que es negra, como la sangre, y como el poder espectral de las espiras que orbitan el vacío. Hay... Sí, porque yo creo, claro, porque también ahí en el simbolismo está involucrado el poder obnubilante o encandilante de la luz. Lo que pasa cuando uno mira fijo un momento el sol, ¿no? Es decir, la luz tiene también un efecto enceguecedor. Entonces, eso dentro del simbolismo es muy polisémico. Claro, ¿verdad? Puede haber luces que sean fatídicas y otras luces que con ser salvadoras son encandilantes. Al fin y al cabo, en toda la tradición de la poesía, digamos, de la poesía religiosa, de la poesía mística de Occidente, esos estados de alumbramiento acaban muchas veces, lindan en esa oscuridad obnubilante, ¿verdad? De repente lindan hasta en el dolor en algún momento. Sin duda, claro, sí, O sea, porque éxtasis, porque el simbolismo de la luz está, en esto estoy un poco recurriendo a mis conocimientos de la poesía, de la historia de la poesía occidental. Hay justamente estados en que el simbolismo de la luz se asocia a lo quemante, al fuego, a lo incendiario. Entonces, en ese sentido, claro, la luz también escalda, el fuego quema, claro. Sí. Con esto quiero decir que cuando se dice bífida es la luz, de alguna forma ese libro no es solo, digamos, el aspecto positivo de la luz, sino que hay otros aspectos. Y quizás para poner otro ejemplo, que me parece mucho más claro, no es lo mismo la luz que hay en los ojos de los gatos que la luz que hay en los ojos de los pájaros. Bueno, sí, eso también nace de una intuición, ¿verdad? Que digamos apela a cierta fama que tienen los gatos, ¿no? De ser de pronto un poco, digamos, una fama de cierta sesgo traidor, poco confiable, o ladino, poco confiable, un poco, ¿no? Ahí, claro. Entonces, frente a la nobleza del pájaro, es verdad, ¿no? Y de alguna manera el pájaro, claro, lo asocio con uno de mis libros anteriores de poesía es Versión de pájaros. Entonces, mira. El pájaro que viene muy a menudo a mi poesía, es un poco símbolo de lo ideal, de lo, en fin, más inocente, y a veces también, ¿verdad? Más inocente, más, en fin, abocado a la destrucción o al peligro, claro. Sí, todo eso subyace, ¿verdad? Dice, la luz que asiste al pájaro es inocente y diurna, claro, sin propósito, y encierra una gran duda metafísica. Claro. Bueno, sí, ahí hay todo un simbolismo, ¿verdad? ¿Qué duda metafísica? Bueno. No se le puede preguntar eso a un poeta. No, porque, pero está bien, todo es conversable. No, uniéndolo un poco a lo que te decía recién, sí. Yo creo que al menos en mi poesía, la imagen del pájaro está asociada indudablemente a la espiritualidad del hombre. Claro, está claro. Entonces, sí, el pájaro, la paloma, el pájaro está asociada. Entonces, ahí está. Entonces, la espiritualidad del hombre está, para decirlo de otra manera, en la espiritualidad del hombre alberga la duda, claro, la incertidumbre, el miedo, etcétera. Entonces, está en un pretil, digamos, ¿no? Y sin duda. Claro, sí, de alguna manera todos estamos caminando en pretil. En alguna forma en pretil. Vos mencionaste, Juan,
la tradición mística, de la poesía mística en Occidente, bueno, están los españoles, pero pensé ahora cuando dijiste eso en San Juan de la Cruz, en Santa Teresa de Jesús, pero en tu libro en concreto no hay, digamos, puede haber esa reflexión metafísica o mística, pero hay una gran duda, ¿no? O sea, está por eso digo, hay una cuestión entre la luz y la luz oscura, digamos, son dos luces, ¿no? O varias luces. Está muy bien tu captación, creo que has hecho una muy buena lectura del libro. Yo soy un hombre creyente, soy un hombre de fe. No obstante, la poesía siempre es como la expresión de una segunda interioridad, diríamos así, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de una segunda interioridad, capaz que de una interioridad todavía más soterrada, más íntima. Y bueno, y de en esa interioridad justamente habitan dudas, miedos, incertidumbres, como te decía, que, bueno, se canalizan en la palabra poética. De alguna forma, bueno, Albert Béguin, el crítico francés, decía en un libro ilustre sobre que abarca, es un estudio de Baudelaire al surrealismo, y él dice que la poesía está o nace en los confines del espíritu y las cosas. Entonces, seguramente que todo quehacer poético es la expresión de un plano que está más allá del puramente o del exclusivamente racional, ¿verdad? Es decir, de ahí creo que está muy bien tu captación, ¿no? Esas dudas, esas incertidumbres, esa angustia, esa carga existencial, va más allá aún de nuestras confesiones, de nuestras convicciones. De la fe. Te escucho hablar y pienso el tema de escribir poesía. En tu caso, escribir poesía para alguien que tiene una gran, digamos, preparación, carga, estructura literaria, ¿no? Alguien que ha estudiado mucho literatura, los grandes, ha escrito ensayos sobre los grandes, o sea, tenés esa carga o digamos, esas provisiones, ¿no? Ese edificio, digamos, ¿no? Y por otro lado también tenés el de tu fe, el de tu confesión. Pero sin embargo la poesía se escribe más allá de eso. Sin duda, lo uno es lo que te decía, ¿no? Yo creo que sí, que de alguna manera aflora una capa de vivencias que, bueno, en fin, capaz que los psicólogos o los psicoanalistas puedan explicarlo de otra manera, en qué zona está esa o del inconsciente, pero seguramente que sí, pero que va con nosotros y que forma parte de nosotros. Creo que esto que estoy diciendo no es nada, es original, y creo que cualquier poeta podría dar testimonio de esto, ¿no? La pregunta sería, hace poco, no hace unos meses leí de un novelista, o sea, no estamos hablando de un poeta, Martin Amis, que hablaba de su última novela y decía que, o de un cuento, estaba hablando de un cuento acerca del 11 de septiembre que había escrito, y que le había llevado mucho tiempo, le había llevado como muy obsesivo, y él decía, para lograr la literatura, que es la que se escribe por debajo del umbral de la razón. Bueno, sí, efectivamente, creo que tiene que ver con esto, ¿verdad? Claro, y yo creo que sí, que pasa también con la creación narrativa y pasa de alguna manera con toda creación artística, ¿no? Es decir, más allá del umbral de la razón. ¿Y cómo se convalida, cómo unís el hecho de, por un lado, escribir por debajo del umbral de la razón, o sea, buscar parte, digamos, de tu personalidad que no estás en continuo contacto con ella, sino que se contacta a través, digamos, de la poesía, de la escritura, con lo que es escribir, que es algo que requiere una tecnología, una instrumentación, que es la palabra, y que además requiere toda una carga, digamos, reflexiva, filosófica y de literaria. Todo eso
para vincularlo con algo que está por debajo del umbral de la razón? Bueno, estoy pensando en una expresión de Javier Zubiri, el gran filósofo español, que retoma a su vez el profesor Ardao en uno de sus últimos libros, Arturo Ardao, que hablan de una razón sintiente. Y creo que en esta posmodernidad que estamos viviendo, eso se verifica cada vez más. Es decir, hay una síntesis muchas veces de la razón pensante, de esa razón que sirve como hilación del discurso filosófico, y del sentimiento o de la intuición. Entonces, creo que por ahí podría explicarse, ¿no? Yo creo que no son excluyentes. Claro. Esa razón pensante con esa otra razón sintiente que aflora en la creación artística, ¿no? Muy bien, Juan Francisco Costa, después de la pausa seguimos aquí conversando en La Máquina de Pensar sobre este libro de Rebeca Linke llamado Bífida es la luz, cenizas. Muy bien. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar.
Mozambique Mantra es el tema que nos estaba brindando Mariana Lucía del disco Fluo, aquí en La Máquina de Pensar. Tiene que ver con determinadas palabras en un lenguaje de Mozambique que no lo conozco, un dialecto, y que tiene que ver con los estudios de ella en Portugal. Estuvo hace unos meses y se vinculó fue a estudiar la poesía en portugués en África, digamos, y la poesía luso, y bueno, de ahí surgió este mantra Mozambique o Mozambique Mantra. Estamos acá en La Máquina de Pensar, estamos conversando con el profesor Juan Francisco Costa, poeta, autor de Bífidas la luz, Cenizas, entre otros libros, no los leí, pero lo voy a leer ahora. Tiene un libro que se llama En poesía antes de la luz, Claves sin historia, otro libro en el año 88, en el 91 Versión de pájaros, en el 96 tiene un libro inédito con mención del MEC, El lugar de la presencia, y ahora Bífidas la luz consta de 45 poemas y Cenizas de 32, que es el otro poemario que está en este libro que también es de alguna forma bífido, ¿no? Sí. Vos decías que había diferencias estéticas entre uno y otro. ¿Te referís al tema de la métrica, del verso libre? En unos hay sonetos y en otro no. Bueno, hay unos sonetos, pero no es la métrica lo que determina la diferencia, creo. Inclusive, bueno, hay una soterrada coherencia, no puede dejar de haberla, pero distintos en el sentido de que, a ver si lo puedo decir de una manera un poco llana y rápida. Bífidas la luz es un libro que, si bien los dos libros tienen una unidad temática, podríamos decir, no son libros de poemas del todo independientes, tienen una hilación, tal vez la tiene más todavía el primero. Diría que en el caso de Bífidas la luz, creo que es una poesía que está más jugada a lo, como te decía hoy, ¿no? A cierto plano de simbolismos, una poesía más jugada a la imagen, a cierta, en fin, complejidad que yo diría que, bueno, no es tampoco deliberada, pero cierta complejidad metafísica, ¿verdad? Tal vez una poesía más difícil. Sí, capaz un poco menos accesible, de pronto, un poco más hermética. Ahí está. Pero cambio, también si la lees una y otra vez, porque a mí me pasó, digamos, lo que tiene veo poesía, que la has leído muy bien. Tampoco estamos hablando de una poesía totalmente hermética. Cuando hablamos de poesía hermética hay otros niveles. Sin duda, de eso se podría hablar muchísimo, ¿no? Una poesía, en fin, sin referencialidad, etcétera. No, en cambio, en el caso de Cenizas, me parece, tal vez yo no sea el que debería estar hablando de estas cosas, pero me parece, ya que me lo planteas, que es una poesía más, un poco más directa, en algunos casos más desnuda, de un decir, de una enunciación más desnuda, y bueno, tal vez en ese sentido, ¿no? Podríamos decir que hay una estética diferente. En algún momento, ahora no lo recuerdo, no lo ubico, se habla del mar que devuelve a los muertos. Bueno, probable, sí. Y en otro momento se habla de la Bífidas la luz, precisamente, en uno de los poemas. Dice, la que oculta la pasión eterna de los desaparecidos. Bueno, claro, sí. Sí, sin duda, me encanta que me preguntes eso, ¿no? Te lo pregunto aparte porque justo estamos en una semana con todo lo que ha pasado, pero mi pregunta es que a veces el hecho de mencionar desaparecidos no implica que te refirieras solo a los casos, digamos, de derechos humanos. Sin duda. En uno de las citas que haces, creo que no me acuerdo ahora, no lo tengo presente, tal vez tenga
pueda tener una apelación más universal, más amplia, pero sin duda que en más de una vez la referencia a los desaparecidos es inocultablemente y explícitamente a los desaparecidos que seguimos evocando y convocando y por cuya aparición seguimos luchando con más fuerza todavía en estos días, sin duda, claro. Es una herida que llevamos todos y que no, como no podía ser de otra manera, en mi poesía está de manera recurrente, claro. También está en algo capaz que yo, como estamos en esta semana con estos problemas, hay una parte de Cenizas donde se habla, en concreto, a ver si lo puedo leer específicamente, de el estar en el lugar sin nombre o de lo innominado o como algo negativo, ¿no? O sea, quedar sin nombre. Y me acordé que los desaparecidos, entre otras cosas, eran los NN en Argentina. Bueno, claro. A ver, para hacerte... Dice, no me dejes caer del andamio ceñido de los nombres. No me dejes caer del andamio ceñido de los nombres. Claro, ahí, en ese caso, más concretamente, yo no estaba pensando en el caso concreto de los desaparecidos, sino que más bien estaba apelando a toda la, digamos, la metafísica del nombre que arrastramos desde la metafísica bíblica, ¿verdad? Desde el Antiguo Testamento. El nombre como, en la Biblia, el nombre como la identificación del ser mismo, de la identidad. Sí, claro. Claro. Entonces, en el siguiente poema decís la ciencia insomne de lo desnombrado. Claro. Claro, o sea, digamos, una cuestión negativa de quedarse sin nombre, claro, y una cuestión, digamos, positiva, digamos, creo que... En otro momento decís el extinguido rumor de los antiguos nombres. Claro, tiene que ver con eso, exacto, con el hecho de que en mi intuición el nombre es el rescate en último sentido de la identidad de cada uno. Y el bajarse de los nombres o el perder los nombres es de alguna forma desaparecer, sinónimo de la desaparición, del naufragio, de la muerte, claro. Por eso digo, sí. Yo lo vinculaba, pero lo que tiene la poesía es eso, que es la capacidad de tener diferentes abordajes, diferentes por supuesto, aproximaciones a la... Es polisémica, pero creo que tu lectura... incluso si yo lo hubiera leído quizás 6 meses antes, hubiera sido otra, digamos, la lectura, ¿no? Por favor, misma... claro. Bueno, sin duda. Porque eso es lo que tiene la poesía cuando de alguna forma ilumina al lector, ¿no? Exactamente, sí, claro. Hay también en este último libro, Cenizas, hasta yo creo que por el título, Cenizas, se habla más de la tristeza, de la melancolía, de lo que es el espacio, digamos, de un gran desasosiego. Tú decís... en Cenizas. Sí, no, sin duda. Tú decís la melancolía asociada a un gran desasosiego. Claro. Si te capto bien. Sí. Indudablemente, claro. Sí, allí la metáfora... la metáfora, bueno, creo sobre todo que en el primer poema que abre el libro está explícitamente, me parece, denotado. La metáfora de la ceniza surge de aquellas cenizas que llegaron del volcán aquel de Chile. Y bueno, y a partir de ahí esa intuición refiere justamente a todo lo que tal vez el profesor Ricardo Pallares hace un señalamiento de eso en el prólogo, asociándolo con el símbolo de la luz en el primer libro, es decir, la luz, y algo que te decía yo hoy al comienzo, la luz
por lo menos en su versión de fuego, de lo ígneo, consume. Claro. Consume. Y la ceniza, y valga para eso el recuerdo del famoso soneto de Quevedo, ¿no? Serán ceniza, más tendrán sentido, polvo serán, más polvo enamorado, haciendo referencia a la expresión última del cadáver, de los restos mortuorios. El fuego, la luz en su versión de fuego, consume, y la ceniza, por lo tanto, es una resultante del incendio. Entonces, y ahí respondo un poco a lo que tú me planteabas, ¿no? Es decir, la ceniza tiene que ver con toda esa realidad de desintegración a que la vida nos aboca, ¿verdad? La desintegración, el deterioro, la decadencia, el tiempo, la vejez, la muerte, en fin, lo que se gasta, todo eso que va con nosotros de manera indefectible. Así que por eso, con más razón entonces, todo eso está asociado, termino, con lo que tú decías, con el desasosiego, con la angustia, con la interrogante, con las interrogantes. La interrogante de si ese jardín, el jardín de la melancolía, va a tener final en algún momento, si se va a atravesar y del otro lado va a haber algo, ¿no? Y claro, sin duda, eso, creo que a eso estamos todos abocados, en fin, puede ser que haya quienes no se lo pregunten o lo tengan resuelto o se resignen, pero claro, sin duda. Sí, claro. Sí, ya que hablábamos hoy de Juan Ibarburu, el famoso soneto de Juan Ibarburu, rebelde, ¿no? Sería un escándalo. Sería un escándalo en tu barca, ¿no? Sí. En este caso, Juana iba con mucho ímpetu, mucha resolución. Claro. En Cenizas, no hay que olvidarse que es un poema escrito en su juventud, entonces, claro, un gran poema. Exacto, en Cenizas hay, hay dudas sobre todo. Sin duda, claro. Bueno, después de la pausa, Juan Francisco Costa, te voy a pedir, porque capaz que estamos hablando de este libro, leer algunos poemas y seguir conversando sobre Bífida. Con mucho gusto, con mucho gusto. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Estamos con Juan Francisco Costa, poeta, profesor de literatura, ensayista. Bueno, él es mercedario, eso no lo dijimos, un hombre mercedario acá. Somos vecinos. Sí, Fray Ventino, mercedario, rivales y hermanos. Efectivamente. No, en general, yo no sé por qué en Fray Ventos hay rivalidad con la gente de Jun, pero en realidad es más con Mercedes, porque Mercedes es la ciudad más grande, ¿no? Bueno, siempre uno mira la ciudad más grande. Dos capitales de departamento. Claro. Es probable. Te iba a pedir que leyeras alguno de estos poemas. Y hay uno, te comentaba antes en la pausa, que hace una mención muy directa hay varios de estos poemas que referencian, digamos, a distintos momentos de la literatura, ¿no? Hay uno claramente sobre el Minotauro, se llama Dédalo, sobre Teseo, donde Teseo llega a decir que es él, bueno, ahora se me fue. Yo fui Teseo y el hilo que me guiaba, o sea, las dos cosas, Teseo y el hilo. Hay uno también de Edipo. De Edipo, hay uno de Edipo, donde también, y en otros varios se sigue hablando del ciego, que no sé si es porque Edipo quedó ciego, ¿no? Pero también pensé en Borges, no sé por qué, uno... Sí, bueno, es una figura paradigmática. Sí, más en la poesía de Río de la Plata, hablar del ciego que va... No sé, pero hay otro poema que menciona una escena de la Biblia, que es una escena muy fuerte, muy poderosa, está escrita muy brevemente, que es la lucha de Jacob con el ángel. Aparte es muy difícil de interpretar, ¿no? O sea, porque Jacob... lucharon toda la noche. Exacto, Jacob recibe, digamos, muchas bendiciones, ve una escalera que conecta la tierra con el cielo, o sea, logra esa visión de revelación, y esa misma noche se duerme y sueña que lucha toda la noche con un ángel, y él
al extremo que al otro día se despierta y, bueno, no lo logra vencer, ni el ángel lo vence a él, y y se despierta con la ingre, no sé qué, algo, tenía un problema, quedó un problema físico incluso, digamos, ese sueño, y él se da cuenta que, bueno, que ahí estaba una experiencia que no sabía exactamente qué significaba, ¿no? Pero bueno, ahí creo que crea un lugar, dice que es el lugar donde estuvo con el ángel. Y Onetti, yo decía, fuera de la pausa, cuando escribe ese relato largo, esa novela corta, Jacob y el otro, hace también referencia a esto. Bueno, vos tenés un poema que también hace referencia a esto, que podemos escuchar. Bueno, con gusto. Bueno, es un poema del libro Cenizas. Andar por las adustas galerías o por los mástiles altos del deseo es conjurar la plácida pendiente de una forma incipiente de ser hombre. Morir bajo una ley imprescriptible o en la cópula imperiosa de dos cuerpos es torcerle la lógica al olvido. Asomarse peligrosamente en el brocal del alma es arriesgarse al dédalo de una razón maldita y luchar hasta el límite del alba, hasta vencer o ser vencido por el ángel, y saber al despuntar del día si era infernal o celeste el contendor. De alguna forma también aquí se resume todo lo que hablamos de la luz, que hay luces malas o luces que, digamos, que encandilan, que enceguecen, que engañan, y luces que pueden, digamos, beneficiar. Sí, benéficas. Vuelvo a decirte que la poesía tiene que hablar desde sí misma, ¿no? Yo no puedo adosarle nada. Pero bueno, ya que me pones en situación, creo que el poema alude de alguna manera a ciertas experiencias abismales o experiencias límite, como puede ser, bueno, en un caso, tú me lo decías recién fuera de micrófono, la cópula, el clímax, la cópula sexual, el amor en su forma extrema, o la muerte, ¿verdad? O finalmente asomarse al brocal del alma, es decir, abismarse en la interioridad de uno mismo, que es una forma de abismarse en el misterio y en las grandes interrogantes, y finalmente esa alusión a la lucha con el ángel que muy bien tú relacionabas con el episodio bíblico, ¿verdad? Porque creo que alude a esa condición existencial agónica, de lucha, de pelea, de dos contendores dentro de uno mismo, ¿verdad? Y en el caso del episodio bíblico es sin duda la lucha de Jacob con su relación con Dios mismo, ¿verdad? Claro. Y bueno, y acá de una manera muy subrepticia, muy indirecta, muy simbólica, creo que también, ¿verdad? Es decir, y es de alguna forma también, de eso se ha escrito mucho, el vínculo entre el sexo y la lucha, el sexo y la muerte, en el sentido de que Jacob y el otro lucha cuerpo a cuerpo. El Eros y el Tánatos. Exacto, el Eros y el Tánatos, exactamente. Sí, ¿no? Sí, claro. No, y la referencia que haces al relato onetiano es exacta, ¿no? Desde el título, evidentemente, hay una referencia bíblica. Y hay una referencia también en el tema de Onetti y en el tema en este poema tuyo a el doble, Jacob y el otro. Aquí estás hablando de el doble, claro. De la lucha a veces es con uno mismo, consigo mismo, y con los propios demonios, a veces no son los propios ángeles. Claro, por eso a veces es la gran duda, ¿verdad? ¿Quién es el contendor? Claro. Sin duda, claro, es la brega de la vida, ¿no?
¿Puedes leer también? Sí, a ver. No, me estaba acordando de, a ver, no sé si lo voy a recordar de memoria, pero unos versos para su epitafio que había acuñado Unamuno: escóndeme, Padre, en tu pecho misterioso hogar, que vengo cansado de tanto bregar. Y la vida, bueno, en el caso de Unamuno ni hablar, ¿no? Sí, pero Unamuno es alguien que vale la pena leer, porque es alguien que se peleaba con Dios por también, favor, ¿no? Claro. O que alguien que planteaba, que decía que el Dios es algo personal, que el Dios, el Dios que yo imaginaba a los 7 años no es el mismo de los 19, y no es el mismo que imaginaba ayer. Claro. O sea, él decía que ese Dios personal, y que tenía que ver con, obviamente, había una fuerza de la fe, pero también de la imaginación. Es decir, por eso iba mucho contra la razón. La razón definía, ponía fines, dice él, y a la razón le gusta la autopsia. Y la vida es movimiento. Sin duda, sí, eso, bueno, en ese sentido, Unamuno es en el mejor sentido, un energúmeno de la antirracionalidad, ¿no? Y bueno, y la agonía del cristianismo es uno de sus grandes libros. Hace referencia justamente a eso, ¿verdad? A la existencia del cristiano como una lucha y como una agonía, y su propia lucha además por creer también, ¿verdad? Sí. Él llega a decir en el sentimiento trágico de la vida, llega a decir que la razón total tiende a la muerte, a lo fijo, ¿no? O sea, tiende a la autopsia. Claro. Pero que la imaginación total también tiende a la locura, digamos, que estamos tirados de un lado y del otro, ¿no? Sí. O sea, porque dice que imagina, relaciona todo con todo. Todo tiene relación y al final puede perder el límite. Y la razón tiende a dividir, a separar, a clasificar. Claro, bueno, hay todos los integrantes de la Generación del 98 le llevaron una verdadera serenata a la razón, ¿verdad? Y bueno, y me viene además a la memoria la famosa frase de Goya, ¿no? Los sueños de la creación, de la razón crean monstruos, engendran monstruos. De manera que en ese sentido Unamuno no estaba solo. Claro, porque la razón, bueno, esto ya estamos en el siglo XXI, pero la generación del 98 había visto en ese siglo XIX digamos, desarrollo mecánico y mecanicista de la racionalidad, del positivismo, y entonces había como una reacción, como diciendo dónde está la emoción, dónde está el espíritu, dónde está, y ahí había Unamuno es muy provocador, entonces se reivindicaba la antirracionalidad. Sí, exacto. Sí, que te voy a decir que en esta posmodernidad en que estamos, también estamos bastante de vuelta, por lo menos de cierto ejercicio de la razón. El cogito cartesiano está en crisis, ¿verdad? Así que de alguna manera también desde ahora. Pero ¿no te parece que hay un reencantamiento en el sentido de que se habla un poco más de la emoción? ¿No te parece ahora y digamos de esas dimensiones espirituales o no te parece? Bueno, yo no sé desde a qué nivel o en qué plano. Yo creo en eso, en fin, me parece que me afilio más a lo que sostiene el no correcto políticamente Vargas Llosa, que admito que es muy polémico en otros planos, pero en este último libro que tiene de ensayos cuando habla la sociedad del espectáculo. La sociedad del espectáculo, claro. Y bueno, y me afilio un poco a eso. Yo no creo que digamos que cierta reivindicación de la espiritualidad o de la emoción en muchos casos sea legítima, ¿no? Ahora, creo sí que ha habido sí vuelvo a decir, eso sí, en el mejor sentido, en el pensamiento filosófico contemporáneo, una discusión respecto a los poderes de la razón como tal, ¿verdad? Y bueno, y todas las filosofías en relación al
al lenguaje, el deconstruccionismo, etcétera, de alguna forma apuntan a eso también, ¿no? La crisis del sujeto, la desaparición del sujeto, bueno, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso daría para mucho. Sí, daría para mucho. Nada, simplemente quizás pedirte que leas el último, que es un poema brevísimo para despedirnos, porque ya llegamos al fin del programa. En la página 69 está. Con mucho gusto. Que es el fin de las cenizas, ¿no? El último poema después de la de cenizas. Después de la tristeza desarmada, cuando todo huye a la frontera exigua de las cosas y el alma se reduce a un acto simple de pura contrición, derramada asiduamente sobre el mundo, despierto me pregunto en la vecindad de sombra que te aguarda, aún toca tu cara la última luz de cada día. Muy bien, Juan Francisco Costa, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. No, al contrario, el agradecido soy yo. Gracias por tu fina lectura, gracias por tu atención, por tu hospitalidad muy generosa. No, aparte, digo, es interesante compartir con poetas que, digamos, de alguna forma están digamos, en caminos que no son siempre los más transitados, digamos. Entonces, vale la pena. Bífides la luz, cenizas, yo ya lo dije, tiene una escritura muy decantada. Nada, gracias por estar aquí. Y amigos, se terminó La Máquina de Pensar. Mañana vamos a tener un programa especial. Conversamos con Javier Cercas sobre su última novela. Ustedes saben, Javier Cercas es uno de los escritores españoles contemporáneos más importantes. Y Las leyes de la frontera aborda una historia absorbente de 3 adolescentes, uno de clase media y 2 delincuentes juveniles, donde hay todo el tema de las leyes de la frontera. Son las fronteras interiores, las fronteras porosas que hay en la adolescencia entre la ley y el delito, entre la violencia, el deseo, en fin, es un libro muy atrapante. Mañana la conversación con Javier Cercas, se las recomiendo. Hasta mañana, amigos.